Damas y caballeros, muy buenas noches nuevamente. El Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia titulada Ramón Castilla y el poder naval peruano de mediados del siglo XIX, a cargo de nuestro expositor, el capitán de navío Gaetano Guevara Berna. A continuación, como preámbulo, recordaremos en breves palabras algunos pasajes de la trayectoria del mariscal Ramón Castilla. Ramón Castilla y Marquesano fue un militar estadista y político peruano que desempeñó un papel crucial en la historia del Perú durante el siglo XIX. Destacó en la batalla de Ayacucho como parte de la caballería de la Legión Peruana y durante su gobierno buscó profesionalizar y reforzar el ejército y la marina, fundando el Colegio Militar y la Escuela Naval de Bellavista. Ramón Castilla es considerado el personaje más importante de las primeras décadas del Perú independiente. A pesar de los desafíos políticos y financieros, logró gobernar durante muchos años y sentó las bases para la modernización del país. Su enfoque en fortalecer las Fuerzas Armadas y su liderazgo durante múltiples presidencias dejaron una huella duradera en la historia del país. En un artículo del año 2020 en El Montonero, el contraalmirante Juan Carlos Llosa señala que fue el gran mariscal, parte de la familia naval, mencionando a su hijo, el capitán de corbeta Federico Castilla Villegas, quien fue a su vez medio hermano del sargento mayor Juan Castilla Colichón, quien murió en la batalla de Miraflores. Por ser uno de sus más notables benefactores y de los presidentes más empáticos con nuestra institución, la Marina de Guerra siempre ha rendido homenaje al gran estadista y ha dado su nombre a importantes buques de guerra, tanto en el Teatro de Operaciones Navales en el Pacífico como en el Teatro de Operaciones Fluviales en la Amazonía. Esta tradición hoy está representada por el BAP Castilla, moderna cañonera fluvial que salvaguarda nuestra soberanía en las cuencas de los ríos Amazonas y Putumayo. Culmina el almirante Llosa en este artículo indicando que en estos tiempos los buenos peruanos deberíamos ser más castillistas, porque más allá del coronelote socarrón o del político sagaz, hubo en él un excepcional gestor, un estratega geopolítico adelantado y sobre todo un peruano que, como escribiera el historiador y sacerdote jesuita don Rubén Vargas Ugarte en una de las mejores biografías que de él se han escrito, indica: amó ante todo a su patria y por ella estuvo pronto a hacer cualquier sacrificio. A continuación, haré la presentación de nuestro expositor, de quien leeré su hoja de vida. El capitán de navío Gaetano Guevara Berna es un oficial de marina en situación militar de retiro, graduado en la Escuela Naval del Perú en 1989 y calificado en la especialidad de Infantería de Marina y Electrónica y Comunicaciones. Cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra de la Armada Argentina y en la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú. Se desempeñó como observador militar peruano en Sudán. Fue también director del SECOPAS, habiendo ejercido docencia en Alemania, los Estados Unidos y Suecia durante su carrera naval. Cuenta con 3 maestrías de gobernabilidad de la Universidad San Martín de Porras, gestión pública en la ESAN y ciencias políticas con mención en relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es candidato a doctor de la Universidad Mayor de San Marcos en ciencias sociales con mención en historia, con la tesis La política exterior y la afirmación de la peruanidad en el concepto de Estado del mariscal Ramón Castilla y Marquesano en el siglo XIX. Actualmente es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada del Norte, de la Escuela Superior de Guerra Naval y profesor de la Escuela Naval del Perú, además de la Escuela Nacional de Marina Mercante Almirante Miguel Grau. Comandante Guevara, sea usted bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor almirante Cristóbal Miletich, señor comandante Juan Carlos Patiño. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me dan en esta primera conferencia que tengo con el Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú.
y saludo a todos los seguidores de esta gran obra que hace el Instituto de Estudio Histórico Marítimo de difundir la peruanidad en el medio naval, en los medios acuáticos de nuestro país. Valgan las buenas noches para cada uno de toda la audiencia presente y vamos a empezar dando esta conferencia de un brillante peruano como fue el mariscal Ramón Castilla Marquesado. Ramón Castilla, básicamente lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a empezar con la vida y obra de Ramón Castilla, de ahí vamos a seguir con el poder naval peruano que implementa Castilla a mediados del siglo XIX y la conquista republicana del Perú profundo, de lo que viene a ser la Amazonía y el altiplano de nuestro país por obra del Mariscal Castilla. Mariscal Castilla nace en Tarapacá en 1797, cursa estudios en Valparaíso y va a pertenecer a la caballería realista durante la lucha de la independencia. En Chile va a ser detenido en una batalla que se da por la independencia y va a ser llevado a un campo de prisioneros en Buenos Aires, en Las Bruscas de Buenos Aires. A pesar de su corta edad, tenía 15 años cuando estaba peleando por los dragones reales, ¿no?, del ejército realista. Va a ser liberado y va a ser transportado en un buque al Río de Janeiro, a la ciudad de Río de Janeiro de Brasil, desde donde va a regresar al Perú caminando y a caballo. Va a ser el primer cruce del territorio sudamericano, donde va a poder apreciar toda la vivencia y la realidad de los pueblos que se vivía en esos momentos. Va a tomar contacto con la cordillera de los Andes, la selva del Mato Grosso, va a pasar por el altiplano, va a pasar por Ayacucho y va a llegar a la ciudad de Lima. Una vez llegado a la ciudad de Lima, se va a encontrar con el libertador José de San Martín, al cual se le va a presentar este joven que ya frisaba los 17 años y va a pedir incorporarse a las fuerzas patriotas. San Martín, de buena gana, de buen talante, lo va a aceptar y le va a pedir que conforme la caballería de la Legión Peruana de la Guardia, la primera unidad militar del Perú. Va a ir al norte, va a ir a la ciudad de Trujillo, donde va a tomar contacto con los morochucos con la finalidad de conseguir ganado, caballos y jinetes. Entonces se va a incorporar. San Martín al año siguiente, en 1822, se va a retirar del Perú, luego del abrazo de Guayaquil, donde le deja la batuta al libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar va a llegar al Perú y no va a tener buenas migas, no va a tener simpatía por Ramón Castilla, dado su procedencia del ejército realista. Entonces Castilla no va a estar en la batalla de Junín, una batalla de caballería que se da el 6 de agosto de 1821. Castilla no va a ser considerado. Sin embargo, en la batalla de Junín, como todos sabemos, la unidad peruana de los húsares del Perú, unidad que había formado Ramón Castilla, va a ser preponderante y va a voltear la batalla que estaba prácticamente perdida con un cambio de orden de un mayor Rasuri, que va a decirle al comandante Necochea, al comandante argentino Necochea, que cargue con los húsares del Perú, cuando la orden había sido que se retiraran. Esa carga va a originar la victoria de Junín por una unidad peruana que había estado en la reserva. Y de ahí van a pasar a llamarse los hoy conocidos como húsares de Junín. Luego de esta situación, lo van a llamar a Castilla y Castilla sí va a estar presente en la batalla de Ayacucho. Castilla tenía un hermano que se llamaba Leandro Castilla. Leandro Castilla sí pertenecía al ejército realista, era carlista, ¿no? Entonces, antes de la batalla, fue un abrazo, ¿no?, entre familiares, dado que esta batalla, esta lucha de la independencia, prácticamente fue una guerra civil, y se van a dar el abrazo previo y van a compartir ambos hermanos la ambulancia. Los dos van a salir heridos del campo de batalla en Ayacucho, uno vencedor como es Ramón Castilla,
y el otro perdedor, como fue Leandro, que se va a España, a vivir a España. Después de esta batalla, Sucre va al Alto Perú y se genera el país de Bolivia. Castilla no estuvo de acuerdo con esta situación y va a participar con el general Agustín Gamarra, que Castilla era su lugarteniente, en el ejército restaurador, y van a luchar lo que va a ser la guerra de la Confederación Peruano-Boliviano entre los años 1836 y 1839. Hago este preámbulo para que entendamos las experiencias que vivía Castilla y lo que va a ser el hecho de que cuando llegue al gobierno va a tener una serie de medidas acertadas que van a permitir que hoy contemos con el tercer territorio más grande de Sudamérica, después de Brasil y Argentina. En esta Confederación Peruana-Boliviana se va a imponer el ejército restaurador en la batalla de Yungay. El ejército restaurador era conformado por chilenos y peruanos. En estos chilenos y peruanos estaban al mando del general Manuel Bulnes, general chileno, que durante la batalla que se da el 20 de enero de 1839 contra el ejército de Santa Cruz, que era la Confederación Peruana-Boliviana, los resultados estaban siendo adversos para el ejército restaurador. Entonces el general Bulnes le ordena al comandante Ramón Castilla que se repliegue, que haga una carga de caballería para permitir el repliegue de las tropas, dado que daba por perdida la batalla. Lo llama el comandante Castilla se presenta al general, recibe la orden, y Castilla le dice: general, yo no he venido a correr, yo no voy a cargar para replegarnos, voy a cargar para vencer. Lo quiero ver, comandante, le dice el general chileno. Y el comandante Castilla hace la carga decisiva para la victoria de Yungay. Hoy los carabineros de Yungay es la unidad de la Guardia Presidencial, carabineros de Yungay que fueron capturados durante la captura del transporte Rímac en la Guerra del Pacífico un 23 de julio de 1879 en el buque Rímac. Entonces vemos pues que Castilla tiene una gran experiencia de guerra, de combate. Luego de esta Confederación Peruana-Boliviana se restablece el Perú estaba en tres partes, se regresa a ser el Perú, deja de ser el Nor Perú, el Estado Sur peruano, y Gamarra entra al poder. El general Agustín Gamarra siempre vio con malos ojos la creación de Bolivia, fue en 1828 a expulsar al mariscal Sucre, y en 1841 le declara la guerra a Bolivia. Va a ir el ejército del Perú, va a pasar por Puno, va a pasar por Desaguadero, y va a llegar a Bolivia, a La Paz, ¿no? En La Paz no van a encontrar al ejército boliviano, que estaba a cargo del general Balivián, y se va a dar un 18 de noviembre de 1841 la batalla de Ingavi. En la batalla de Ingavi, la tecnología del fusil hanoveriano va a ser que un ejército boliviano que tenía la mitad de efectivos del ejército peruano, pero que estaba con fusiles de última tecnología. Este fusil hanoveriano tenía una munición que hoy conocemos como Dundum, va a originar un fuego impresionante sobre las tropas peruanas. Esto va a matar al presidente de la República, Agustín Gamarra. Castilla, con la caballería, va a tratar de cubrir la retirada del ejército peruano y va a ser detenido Castilla en Bolivia. Va a recibir un maltrato, va a ser castigado con látigo por el general Balivián y va a estar detenido un año de su vida, en el cual uno de sus hermanos va a viajar a Bolivia con la finalidad de buscar que escape de la prisión boliviana. Va a escapar, va a cruzar Santa Cruz, va a pasar por el altiplano, va a pasar por Puno y va a llegar a Lima. En Lima se encontraban en una guerra civil, había un caos debido a la muerte del presidente de la República, el vicepresidente, que era el general Menéndez, estaba siendo atacado por otros militares que querían tomar el poder, estaba la época del militarismo, lo que se conoce como el primer militarismo. Y Castilla va a resolver, ¿no? Abogar, pelear por el vicepresidente para darle continuidad al Estado peruano y va a tener el gobierno provisorio en 1843. En 1844 se va a dar la cuestión inglesa,
La Armada inglesa apostada en el Callao va a tomar una serie de medidas aplicando la diplomacia del cañonero. La diplomacia del cañonero era prácticamente las relaciones internacionales que regían en el siglo XIX, y la Armada inglesa va a tener acciones sobre la Armada peruana, por razones que durante la lucha interna de Castilla contra Vivanco, que era un general rebelde en Arequipa, se va a dar el caso de Arica, donde un comandante del ejército peruano llamado José Félix Higuaín va a aplicar un disparo de cañón con la finalidad de evitar que los buques que en esa época hacían el transporte de pasajeros y de carga pudiera hacer un desembarco de carga en Arica. Esto va a provocar la muerte de un comandante inglés de un buque mercante y va a haber represalias por parte de la estación naval británica apostada en el Callao sobre la Armada peruana, y se va a bombardear Arica. Castilla va a asumir el poder en 1845, un 20 de mayo de 1845, va a salir elegido presidente, va a ser 2 veces presidente constitucional y 2 veces presidente provisional en una época convulsa que vivía el Perú. Castilla va a tener el primer periodo gubernamental cumplido entre 1845 y 1851. Con la experiencia de Castilla de haber pasado por Puno, de conocer la selva, viendo que era necesario tener contacto de la peruanidad en esos terrenos, en esos territorios que prácticamente estaban abandonados, Castilla inmediatamente va a disponer que la Armada peruana, ante la aparición del boom del guano, tuviera el control de las islas guaneras de Chincha, las islas guaneras de Lobos de Afuera. Entonces va a implementar la compra de diversos buques, dando inicio al poder naval peruano del siglo XIX. Va a comprar el primer vapor, el VAP Rímac, que va a llegar en 1847. Castilla va a ser apodado en el ejército como el Nelson del Pacífico, dado el interés de Castilla que vivía sobre la escuadra. Como militar se percataba de que poder trasladarse por buque tenía una mayor facilidad de maniobra. El poder estaba en el mar, el tráfico comercial estaba en el mar, y la principal riqueza del Perú, que era el guano de las islas, estaba en las islas que eran rodeados por el mar. Castilla en su gobierno se va a enfrentar a Lord Palmerston. Lord Palmerston es el canciller de Gran Bretaña. Gran Bretaña va a ser el primer consumidor de guano de las islas. La revolución industrial generaba que mucha población migrara a las urbes con la finalidad de trabajar en los ferrocarriles y en las industrias, que eran factorías, empleando mucha mano de obra, con las máquinas a vapor. Eso ocasionaba que en el campo la poca gente que quedaba no tuviera buenas cosechas, por lo que era esencial el uso del guano. Entonces va a venir comercio inglés. Durante la época de Castilla, en su primer gobierno, va a haber una mega ciudad en Lima. Lima va a tener la mitad de la población extranjera, estamos hablando de 50.000 habitantes, y se va a dar lo que el historiador Jorge Basadre denominó la prosperidad falaz. Va a haber una riqueza abundante que, según Basadre, fue gastado de mala manera en la burocracia reinante. Esto no es tan así. La Pax Castilla, como se denomina el periodo de Castilla, da la paz al Perú después de una convulsión que no es propio de esa época, sino que es constante. En ese periodo de convulsión política del Perú, Castilla va, mediante la Armada y el Ejército, va a tener prever es vencer. Como oficial de caballería y único presidente peruano del arma de caballería, va a tener mucha previsión, va a generar el taller de municiones de Santa Catalina, va a adquirir fusiles modernos, dada la experiencia que tuvo en Ingavi, va a fortalecer el ejército y va a profesionalizar a la Marina. Entonces, se va a dar una serie de circunstancias que van a permitir que se forme el poder naval peruano. Antes de la llegada del VAP Rímac, que fue en el año 1847, al Perú, va a instalar la Factoría Naval de Bellavista, o sea, los antecedentes de los servicios industriales de la Marina, el CIMA Callao. Va a generar la instalación de la Factoría Naval
en la cual se va a dar el inicio del uso de esta factoría con la finalidad de producir barcos, como va a ser el Loa y el Tumbes, y también se va a dar mantenimiento a lo que fue el primer ferrocarril de Sudamérica, Lima-Callao y Lima-Chorrillos. El segundo ferrocarril fue Tacna y Arica. Esta experiencia tecnológica va a generar una asociación público-privado como gestor de estadista de Castilla, estando con la tecnología. La primera ciudad iluminada de Sudamérica va a ser Lima, de ahí va a venir un término que es un peruanismo que se llama el gasfitero, que es el gas fitter, el conector del gas, que era una iluminación a gas de la que se daba en las noches. Van a pasar a tener una serie de buques y va a llegar el BAP RIMAC, que va a ser todo un acontecimiento en el Perú. El BAP RIMAC va a generar una situación de avance para el reto de los marinos de pasar de la navegación a vela, pasar a una navegación a vapor. El BAP RIMAC, a su llegada al Callao, dice el diario El Comercio, el historiador Héctor López Martínez ha cubierto mucho información sobre el diario El Comercio, hay varios libros sobre 150 años de diario El Comercio, va a generar de que todo Lima fue al Callao a recibir este buque. Buque que pensaban que se estaba incendiando por el humo que salía del buque, que era el uso de la caldera, que era un desconocimiento total de la época. Se dice que Castilla tuvo un lema que decía, si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos, ¿no? Y fue ese lema, lo cual desarrolló su política de apogeo naval, de comprar buques de guerra, lo compró el primero y el segundo también. El primero, el RIMAC, no fue casualidad que lo compró en Estados Unidos. Como le manifesté, al ingreso de su gobierno, Castilla tenía un resentimiento con los ingleses por el tema de la cuestión inglesa que acabo de explicar. En la cuestión inglesa, Castilla va a tener mucho cuidado con el gobierno inglés, que era el gobierno, era el imperio más importante de la época. Entonces va a tener mucha diplomacia y para ello va a contar con el fundador prácticamente del servicio diplomático, que es Gregorio Pasoldán. Gregorio Pasoldán y la familia Pasoldán, de origen arequipeño, van a colaborar mucho con los gobiernos de Castilla. Y acá viene un tema. Castilla no era amigo de Gregorio Pasoldán, al contrario, era adversario político. Gregorio Pasoldán escribía en el diario El Comercio con el seudónimo de Casandra y era constantemente atacaba a Castilla. Castilla, un mestizo de padre argentino, de madre aymara, nacido en Tarapacá, era una persona que no tenía buenos estudios, solamente había estudiado el colegio, pero tenía mucha perspicacia, tenía mucha conciencia del tema de la peruanidad. Castilla es un patriota ante todo, es una persona que antes de la exposición hubo un asistente que dijo la honradez de Castilla. La honradez de Castilla llama severamente la atención, siendo un presidente, el segundo presidente con mayor tiempo de gobierno en el Perú, después de Leguía. Después de Leguía viene Castilla, en tiempo de permanencia en el gobierno. 4 gobiernos, 2 provisionales y 2 constitucionales. Entonces Castilla va a ver que el poder naval peruano no solamente era en la costa del Pacífico, sino también le dio la importancia que correspondía a la Marina y dispuso la compra de la fragata Mercedes, de los bergantines Guise, ¿no? El transporte a Laiza, lo cual va a permitir tener un poder naval, la tercera armada después de Brasil y de Estados Unidos, en América. Eso es lo que va a hacer Castilla, convertirnos en la tercera armada americana. Compraba los buques el BAP RIMAC en Norteamérica porque no estaba seguro que Inglaterra le proporcionara buques de buena tecnología como tenían los buques los ingleses acá en el Pacífico. Los ingleses temían de que producir buques para la Armada peruana de avanzada tecnología podría ser enfrentarse a la Armada inglesa que estaba apostada acá entre Callao y Valparaíso. Entonces, por eso Castilla el primer buque lo compra en los Estados Unidos y el segundo va a ser la fragata Amazonas. La fragata Amazonas sí va a ser construida en Inglaterra, también va a ser el segundo vapor
que va a tener, y estos buques van a ser el poder naval en el Pacífico del Perú, en el Océano Pacífico del Perú. Básicamente acá están los buques, ¿no? El bergantín Guise, perdón, el bergantín Gamarra, el bergantín Guise, la fragata Amazonas y la fragata Rímac. El bergantín Guise va a ser, el bergantín Gamarra va a ser comisionada para que durante la fiebre del oro que se da en California, vaya el buque peruano a recoger a buques mercantes del Perú que habían sido abandonados por sus tripulaciones, que se habían bajado con la finalidad de ir en búsqueda de la fiebre del oro. Va a llegar este bergantín Gamarra a costas de California y va a llegar con un trago que se llama el pisco punch, el verdadero trago peruano, no es el pisco sour, es el pisco punch. El pisco punch era muy consumido en California, con esto de la fiebre del oro con mayor razón. Entonces va a llegar el pisco, ¿no? Ya había llegado con el almirante de Cuadra en la época colonial, el pisco ya había llegado por California, y con el bergantín Gamarra va a tener refuerzos. Bergantín Gamarra va a solicitar la autoridad local de California que por favor el buque de guerra peruano apoyara en restablecer el orden público en California. Va a ser así, va a ser la única fuerza armada extranjera que ha participado en el restablecimiento del orden público en los Estados Unidos. Eso es lo que va a hacer el bergantín Gamarra. Va a recoger los buques mercantes anclados, fondeados en las costas de California y va a regresar en lo que ha sido una de las operaciones más importantes de protección a los compatriotas en el extranjero. Lo hace la Armada Peruana en las postrimerías del primer gobierno de Castilla. Castilla en su segundo gobierno no solamente se limitó a tener un poder naval peruano en el Océano Pacífico, Castilla es el primer estadista que ve una marina de aguas azules y otra marina de aguas marrones. Y va a disponer la compra en Inglaterra de buques y de una factoría naval. No es casualidad que en la ciudad de Iquitos exista el puerto de Bellavista. El puerto de Bellavista, el nombre de Bellavista era en honor a la primera factoría naval que tuvo el Perú, que fue Bellavista, en 1845. En 1860 se va a mandar a construir una segunda factoría naval en Iquitos, trasladada de Inglaterra hacia Iquitos. Para ello va a mandar a hacer buques como el Morona, el Pastaza, y lo va a acompañar buques como el Próspero, nombres que actualmente llevan las 4 calles que rodean la Plaza de Armas de la ciudad de Iquitos, y la fundación de la ciudad de Iquitos se va a dar un 5 de enero de 1864. Estos buques, que fueron comisionados por Castilla, al haberse creado el departamento litoral de Loreto, con la finalidad de contrarrestar el avance de la Gran Colombia, o de los colombianos, y el avance de los brasileros. Es así que durante el traslado de estos buques, el ingreso en Belén do Pará, en el río Amazonas, va a estar el comandante, el capitán de fragata Manuel Ferreiros, más conocido como el Bravo Ferreiros, a partir de una situación que presentó el gobernador de Belém do Pará, brasilero, que pidió que el comandante Ferreiros le pidiera autorización al gobierno brasilero para pasar por el río Amazonas rumbo a Iquitos. El comandante Ferreiros se negó, argumentó que el tratado de convención fluvial entre el Perú y Brasil daba prerrogativas de navegación sin autorización de autoridades locales. Era el caso de las unidades brasileras, recorrían los ríos peruanos sin necesidad de pedir autorización a las autoridades locales. Brasilero se negó, le dijo que no podía pasar mientras no le pidieran la autorización escrita, y el comandante Ferreiros va a seguir su camino, va a seguir navegando y va a disparar en el fuerte Ovidio los cañones de los buques con los cuales se desarrollaba. Esto generó que las relaciones diplomáticas entre el Perú y Brasil se rompieran, pero también generó que en la actualidad nosotros podamos navegar sin ningún problema en el río del Amazonas brasilero, que le llaman Solimoes, como un término geopolítico, a lo que nosotros denominamos el río Amazonas. Entonces, Ferreiros va a marcar
un hito naval, a partir de ahí le van a decir el Bravo Ferreiros, el mismo que está en los 4 haces de la Marina, y van a llegar estas embarcaciones para la fundación de Iquitos. El Bergantín Próspero, ¿no? Actualmente es donde es una de las calles comerciales más importantes de la ciudad de Iquitos. El Morón, el Pastaza, son los nombres de las calles que rodean la Plaza de Armas. Y no solamente se preocupó por la Amazonía el Mariscal Castilla. Mariscal Castilla, las 2/3 partes del lago Titicaca son peruanos. Va a llegar los primeros buques que van a estar en el lago Titicaca, el Yabarí y el Yapurá. Buques hechos en Inglaterra, hechos en más de 2.700 partes, con un largo no mayor de 3 metros, con la finalidad de que pudiera ser cargado por mulas y que no pesara más de 50 kilos. Una obra de arte de ingeniería, de la ingeniería inglesa, para poder traer estos buques en cajones desarmados que van a llegar al puerto de Arica, y de Arica van a ser trasladados a Tacna en el ferrocarril, el segundo ferrocarril más antiguo de Sudamérica, y van a llegar a Tacna y a lomo de mula van a ser trasladados a Puno. Va a demorar años, más de 10 años. Ya Castilla había fallecido cuando arman los buques en Puno. Y Puno va a tener estos dos buques que lamentablemente hace poco la Marina de Guerra trasladó el último buque que se le denominaba el BAP Puno, que antiguamente era el Yabarí. Lo ha trasladado a la Municipalidad Distrital de Puno para que sea puesto en cemento. Y el otro buque, el Yapurá, fue rescatado por una ciudadana inglesa que pensaba que ella provenía de una familia de un astillero inglés y creía que estos dos buques habían sido hechos en un astillero de su antepasado, y que no fue así, pero que en el año 2011 una delegación de alumnos universitarios de Inglaterra, del puerto de donde construyeron estos buques, vinieron a hacer la ruta entre Tacna y Puno con su profesor de historia, con la finalidad de rememorar esta proeza de la ingeniería inglesa, de tener los buques que más tiempo han durado, más de 160 años navegando en el lago Titicaca, en obra y gracia de la ingeniería inglesa y del mantenimiento y la pericia del marino peruano, lo cual nos permitió afirmar la peruanidad en el altiplano, en el lago Titicaca. Esta es la gran obra de Ramón Castilla, que va a tener presencia en la Amazonía, va a tener presencia en el altiplano y sobre todo en el Océano Pacífico, va a ser la tercera armada más importante de América. Con Castilla no se perdió un centímetro de territorio. Castilla, su última operación militar va a ser el desembarco y el bloqueo de Guayaquil, donde el Ecuador había vendido territorios peruanos a acreedores ingleses de la deuda de la independencia. Se va a trasladar Castilla con la flota peruana al mando del almirante Ignacio Mariátegui y van a hacer el bloqueo de Guayaquil y luego el desembarco ocupando Guayaquil. Se va a firmar el Tratado de Mapasingue, donde las autoridades ecuatorianas, que en realidad eran 3 gobiernos, era un caos el Ecuador, y Castilla va a tratar de fortalecer el gobierno que respetaba la posición peruana y va a donar armamento y uniformes para que pudiera tener buen fin. Este tratado de Mapasingue no tuvo la confirmación de los congresos, el Congreso ecuatoriano nunca lo restableció y el peruano tampoco, pero se mantuvo incólume Tumbes, Jaén y Maynas, que eran los territorios que habían sido vendidos a acreedores ingleses por los ecuatorianos. Así vamos llegando al segundo gobierno de Ramón Castilla, donde se va a dar la primera vuelta al mundo de un buque de una armada latinoamericana, como es la fragata Amazonas. La fragata Amazonas, al mando del capitán de navío José Boterín, era una fragata construida en Inglaterra y en el mundo de Latinoamérica giraba la amenaza de la diplomacia del cañonero. Había las expediciones florianas, había un general Juan José Flores de Ecuador que había ido a Europa a ofrecerse con la finalidad de rescatar los territorios de las ex colonias americanas para que volvieran a Europa. Entonces, esta amenaza, Ramón Castilla la visualiza y genera el primer congreso
americano, panamericano, con la finalidad de estar atentos a lo que después vendría, que fue la expedición científica de los españoles en el año 1866. Castilla lo avisora mucho tiempo antes. En su segundo gobierno va a disponer que se le apoye al presidente Benito Juárez de México de la invasión francesa, va a mandar a su secretario personal Nicolás Corpancho, y también se va a apoyar con armamento a los países centroamericanos, a Costa Rica, Nicaragua, que estaban siendo invadidos por un filibustero, William Wilkins, un norteamericano. Entonces, estos países centroamericanos en la Guerra del Pacífico nos van a devolver el armamento que les prestó Castilla, con la finalidad de estar a mano con la acción de Castilla. Castilla tenía una visión panamericana. El Perú era una potencia mundial. Eso es lo que es Castilla. Y es muy poco tratado en la historia contemporánea, en la historia actual. Este es un ejemplo para todos los peruanos, para los políticos, para los marinos, para los militares, para los servidores públicos. Hubieron marinos que dieron agua en Huánuco. Él trabajaba con personas, como ya le he dicho, con adversarios políticos, porque el fin era el Perú. No importaba de qué campaña política o qué, no le interesaba. El fin de él era el Perú. No le importaba cómo. Podía compartir con su máximo adversario con la finalidad de lograr el objetivo. ¿Cuál era? Que el Perú fuera una potencia, que el Perú no perdiera soberanía, que el Perú se afirmara en el mundo, no solamente en América. Entonces, eso tiene que ser claro y tener en cuenta el tema que estamos hablando, ¿no? Ahí está el Bravo Ferreiros, está a la izquierda, ¿no? Y en el buque que se desplazó con la finalidad de poder afirmar la peruanidad de lo que hoy es Iquitos, el corazón de la Amazonía peruana. El 5 de enero de 1864 se conmemora la fundación de Iquitos como puerto sobre el río Amazonas ante la llegada de los buques peruanos que fueron retenidos más de 2 años, ¿no? Ya en 1864 ya no gobernaba Castilla, Castilla llegó hasta 1862. Sin embargo, se va a dar la primera factoría en Iquitos, lo que hoy venía a ser los servicios industriales de la Marina Iquitos, ¿no? Y con estos buques vamos a tener la afirmación en el río Napo, en el río Amazonas, en el río Yavarí, la frontera con Brasil, ¿no? En el Putumayo vamos a tener la presencia peruana. Bueno, en esa época no era el Putumayo, ¿no? El Caquetá. Y hoy las plataformas itinerantes de la Amazonía y la Cañonera Castilla, en honor a Ramón Castilla, valga la redundancia, que la provincia donde está la triple frontera de Brasil, Colombia y el Perú, ¿no? Se llama la provincia Ramón Castilla, la zona más alejada de nuestro territorio, donde está la tripartita, donde la localidad peruana de Santa Rosa tiene una unidad flotante de la Marina de Guerra como único presencia del Estado del Perú. Al costado está Caballacocha, donde hay una unidad militar. Me tocó ir, viajar con la inspección del Ministerio de Defensa y ver lo difícil que es una situación donde Leticia es una ciudad de más de 30.000 habitantes con un aeropuerto internacional con vuelos a Miami, y el Tabatinga, la parte brasilera, es una capitanía de puerto que tiene más de 250 años, desde 1700 estuvieron los portugueses. Los portugueses siempre se adentraron en la selva peruana, dado que los españoles, la selva no tenía mucho interés, no respetaron el Tratado de Tordesillas, ¿correcto? Entonces, vemos pues que Castilla afirma la peruanidad de lo que hoy tenemos la Amazonía, que es la parte más grande de nuestro territorio. El 52% del territorio nacional es la selva peruana, ¿no? Y en el siglo XX, el almirante Vargas Cuban regresó con el tema de la Marina de Aguas Azules y la Marina de Aguas Marrones. Nunca se debe dejar la importancia de la ciudad de Iquitos en la irradiación de la peruanidad en las localidades como Huepí, Chimbote, El Estrecho, en el río Putumayo. El BAP América, en 1911, el Huáscar de la Amazonía, va a estar en el combate que va a permitir tener una situación que después no se va a sostener. Fue una lucha que fue en el río Caquetá, en la Pedrera, el combate naval de la Pedrera, y después se va a retroceder ante un tratado secreto Salomón Lozano en el gobierno de Augusto Bernardino Leguía, lamentablemente. Bueno, hoy Putumayo es nuestra frontera, hoy
están las plataformas itinerantes de acción social, los PIAs, que han desarrollado, ¿no? Diversos comandantes generales contemporáneos de la Armada Peruana, y que es la presencia del Estado que tanto anheló Castilla como única manera de mantener la peruanidad en nuestros territorios. Castilla va a morir en el lomo de su caballo, profiriendo unas palabras que dijo: Señor Dios, dame un mes más para hacer la felicidad de mi patria. Castilla estaba en desacuerdo con el gobierno de Mariano Ignacio Prado, el primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, que venía a ser el héroe del 2 de mayo, del rechazo a los españoles, pero Castilla se va a percatar que este Mariano Ignacio Prado no era el líder político que necesitaba el Perú y que en forma posterior lo vamos a vivir en la Guerra del Pacífico. Castilla va a generar un oficial del ejército como Mariano Ignacio Prado, que va a tener una acción destacada en el conflicto con España, y también va a generar a otro oficial destacado del ejército como es Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres se va a plegar al ejército de Castilla en las luchas que tenía contra el general Vivanco en Arequipa. Es así que llegamos al fin de esta exposición, la cual espero que haya estado a la altura de lo que viene a ser el Instituto de Estudio Histórico Marítimo, y pregonar, disertar, difundir que presidentes como Castilla, que forman un poder naval, aseguran la seguridad del país. No hay mayor seguridad que mantener el 90% del comercio internacional del mundo por el mar. El mar es la fuente de ingreso de nuestras comidas, nuestro combustible que importamos. El mar es lo más importante que tiene nuestro país. Por lo tanto, no puede estar descuidada una escuadra. Tiene que estar tecnológicamente avanzada y con todos los elementos necesarios para ser una potencia naval en el Pacífico Sur. Muchas gracias, y cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, a la orden. Muy bien. Juan Carlos, dirige tú el proceso de las preguntas, por favor. Agradecemos al capitán de navío Guevara por su brillante exposición sobre el tema. Voy a ceder la palabra al presidente del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, el almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto, para unas palabras sobre esta conferencia. Bueno, aquí he anotado unas palabras que acaba de pronunciar el comandante Gaetano Guevara. Dijo: prever es vencer. Qué lindas palabras. Realmente, según él, fueron dichas por Castilla. Estoy seguro que ha tenido una buena fuente para aseverar eso. El, el instituto trata siempre de mantener la peruanidad al tope. Tratamos nosotros de llegar, tal como lo hizo Ramón Castilla en su momento, a todo el Perú para transmitir peruanidad. Esa es una de nuestras misiones. Y, pero antes de dar unas palabras de felicitación, que las voy a hacer después, yo quisiera ver si alguien tiene preguntas para el expositor, que sean, por favor, simples y, mejor dicho, cortas, para no estar demasiado tiempo, para que no dure demasiado esta conferencia. ¿Alguien desea tener la palabra? Siempre el primero que habla siempre es siempre tímido acá. Creo que Víctor, ¿tienes alguna pregunta? Víctor Plaza. Sí, buenas noches. Verdaderamente quiero, almirante, felicitarlo a usted y al conferencista, porque nos ha dado verdaderamente una lección de lo que tenemos que conocer de nuestros presidentes. Y eso es muy importante, porque la historia de Castilla debe ser en realidad diseminada. Yo creo, señor Gaetano Guevara, que sería bueno que usted escribiera un libro sobre su conferencia. Podemos ayudarlo, o el instituto, o yo lo puedo apoyar. Pero verdaderamente sería muy interesante, porque, perfecto, Ya Está está casi escrito, ¿eh? listo, ya está prácticamente listo. tiene que ponerle la carátula nomás, y la contracarátula.
Pero el instituto seguramente lo va a apoyar, señor Gaetano Guevara, porque verdaderamente es extraordinario, ¿eh? Una conferencia extraordinaria. Solamente tengo una pregunta. Eh, Cuando se produce en el Perú una situación inadecuada sobre la Confederación Perú-Boliviana, en el norte del Perú se establece la República Norperuana. eh, ¿Cuál piensa usted que fue la reacción de Castilla y por qué fue? Castilla no aprobó por ningún motivo, o sea, acá los peruanos hubieron dos facciones, dos bandos. Un bando que estaba de acuerdo con la confederación de un general peruano que tenía procedencia boliviana, como era Santa Cruz. Así es, Hay oficiales que se van con Santa Cruz. Aparecen tres bandos. Aparece Orbegoso, así es, Salaverry, aparece Castilla con Agustín Gamarra. Gamarra era el político. Gamarra era el que más o menos llevaba el tema, era el de Cusco. En un primer momento se acerca a Santa Cruz, pero después se da cuenta que Santa Cruz es liderada, o sea, era la Confederación Peruano-Boliviana, pero mandada de Bolivia, ¿no? Y ahí es donde dicen, no, ni hablar. No es así, ¿no? O sea, de Bolivia, que era el Alto Perú, que Bolivia va a ser un problema enorme, va a ser un problema enorme Bolivia. Entonces, se dan cuenta de que el Perú queda fraccionado en un estado norperuano, ¿no? así Lima es, y el sur peruano. Y el sur peruano prácticamente ya con bandera, con escudo, con moneda, así es, así es, así ¿no? es, Y detrás de esto, intereses ingleses, pues Santa Cruz era muy cercano a Inglaterra. Es por eso que Castilla va a tener el tema, no lo he contado en detalle, pero dada la pregunta se lo voy a contar en detalle. Castilla va a ordenar a los prefectos, que eran militares de la provincia de Tacna, Arica y Tarapacá, de donde él era, que por favor, la empresa que transportaba era una empresa norteamericana o de capitales ingleses, que tenía el buque Perú-Chile, era la Pacific Steam Navigation. La Pacific Steam Navigation tenía comandantes ingleses. Entonces, estos comandantes ingleses, aparentemente Castilla percibía que los ingleses sí les importaba que el Perú parara en caos. Y esta confederación peruana-boliviana era un caos, porque el Perú se ah, partía en tres. así es, Entonces, divide, vencerás. sí, Entonces, Castilla toma la opción más seria de contrarrestar la confederación que plantean los chilenos, porque hasta Argentina se mete en el tema. Argentina, Chile están a favor de evitar la confederación peruano-boliviana porque había una idea en Chile que lo había puesto Diego Portales, el pensamiento portaliano. El pensamiento portaliano era el día que el Perú y Bolivia se unan, ese día va a desaparecer Chile. Para hacerlo en resumen, para no dejarle en detalle, lo que hablaba Blanco Encalada con Diego Portales. Es más, Diego Portales va a ser asesinado por miembros del ejército chileno que no querían pues, ir a la guerra en la Confederación Peruana-Boliviana, porque le va mal en la primera etapa de 1836, donde Blanco Encalada es rodeado por Santa Cruz en Paucarpata, en la entrada de Arequipa. Hacen un tratado, se va Blanco Encalada, el gobierno chileno desconoce el tratado y va a una segunda expedición, esta vez con un general Manuel Bulnes, ¿no? Y con la caballería peruana, ¿no? Y Agustín Gamarra, que van a desembarcar en Ancón y ese traslado de Chile a Ancón, mientras el otro ejército de Santa Cruz iba a pie para todos lados. Entonces la tropa de Santa Cruz va a sentir los rigores del cansancio físico por no tener armada, por no tener buques. Entonces, la Confederación Peruana Boliviana, o sea, hay mucha crítica a Castilla que peleó al lado de los chilenos, sí, pero, pero en verdad Castilla lo que quería era restaurar el Perú. Si no, ahorita seríamos tres países. ¿Ah? sí. Eso, por ejemplo, es muy importante hacerlo reconocer. Éramos tres países y con monedas diferentes y con Correcto. congresos diferentes. O sea, una locura. Y Castilla está en desacuerdo de romper la unidad nacional, ¿no? Castilla es Perú. Castilla es Perú. O sea, es de los peruanos buenos que se dedicó su vida, ¿no? Al país. Castilla no deja fortuna. Muchas gracias.
No, Yo gracias tengo a usted. una pregunta. Quisiera que me aclares un poco más del asunto de la diplomacia del cañón de los ingleses, o de las cañoneras, como tú has dicho, ¿no? Porque ellos aplicaron esta diplomacia en el Asia, y la aplicaron en toda su dimensión, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaron en el Perú con esa diplomacia los ingleses? Como le dije, almirante, los ingleses, su más grande atrevimiento fue el combate naval de Pacocha, ¿no? El combate naval de Pacocha es parte de la diplomacia del cañonero que lo habían aplicado durante todo el siglo XIX, durante todos los siglos 1800, no solamente los ingleses, ¿ah? Sino también los franceses y los norteamericanos también. Los norteamericanos tenían el concepto de América para los americanos, de James Monroe. O sea, que no hubiera europeos en América, pero que ellos, los norteamericanos, fueran la potencia de América, ¿no? Entonces, ahí viene el término de América para los americanos. ¿Por qué? Pues los franceses van a tomar México, ¿no? En lo que se va a hacer el combate de los pasteles. O sea, un panadero francés se va a quejar ante el almirante francés y eso lo van a utilizar de excusa para invadir México para que lo indemnizaran a este comerciante francés. En el Perú, Castilla va a lidiar con Inglaterra, con los Estados Unidos y con Francia, ¿no? Va a lidiar en el sentido de que los ciudadanos, por ejemplo, había un ciudadano norteamericano que ejercía la medicina, no tenía estudios de medicina, y el tipo mataba gente, ¿no? Y fingiendo ser doctor. Entonces las autoridades peruanas lo meten preso y el embajador americano va y dice, saquen a mi ciudadano porque no tienen por qué tenerlo preso, porque de ninguna manera él está sujeto a las leyes americanas. Una locura, que lo hacían en base a que tenían sus buques en el Callao. Estos buques eran franceses, eran norteamericanos, eran ingleses. El más grande atrevimiento de los ingleses, que no ha sido tratado en la historiografía nacional, es el tema de la cuestión inglesa, que lo desarrolla mucho la diplomática Rosa Garibaldi. Rosa Garibaldi nos cuenta en páginas diplomáticas este tema de la cuestión inglesa y la que más abunda en detalles es la historiadora Celia Wu Branding. Celia Wu Branding habla sobre el tema de Arica, que Castilla, para evitar el apoyo inglés a Vivanco en el sur, le ordena a todos los prefectos que no permitan ningún desembarco de carga ni de pasajeros de la Pacific Steam Navigation, porque Castilla sospechaba que la flota mercante estaba apoyando la causa de Vivanco porque era parte de los intereses ingleses. Fíjese que no es casualidad que en Arequipa hay muchas empresas inglesas, la más conocida Mitchell, ¿no? O sea, estas empresas inglesas tenían nexos con Santa Cruz y después va a tener nexos con oficiales que provenían de Arequipa Revolución. Vivanco era arequipeño y va a utilizar el regionalismo con la finalidad de irse contra Castilla, cuando Castilla lo que estaba defendiendo era el orden constitucional, el orden establecido. Entonces Castilla va a tener que decirle a sus prefectos que no dejaran desembarcar, porque no tenía buques en ese momento. Por eso que Castilla visualiza la importancia de tener una armada y por eso genera el poder naval peruano del siglo XIX. Porque ve pues, que los ingleses en realidad hacían lo que querían. La diplomacia del cañonero se da en Hong Kong. Por ejemplo, los ingleses ocupan la ciudad de Hong Kong para hacer tráfico de opio. En ese tráfico de opio está el teniente primero Patricio Lynch, después capitán de navío Lynch en la Armada de Chile, que ocupó la ciudad de Lima. La experiencia de combate en la guerra del opio, los combates de Hong Kong, es más, vas a ver hablar chino, chino cantonés, porque no hablan chino mandarín, hablan el chino de Cantón, que es la parte costera de China, que son los chinos que llegan al Perú en el primer gobierno de Castilla, que no ha sido motivo de esta conferencia por ser otro tema. Pero la primera migración de chinos en el Perú llegan en 1849, ¿no? Un empresario Elías los trae y Castilla lo permite porque ya se estaba dando las situaciones de la libertad de los afroperuanos. Castilla también es considerado el libertador de la raza afroperuana. Hasta ahora cantan, hay canciones de Miki González, por ejemplo, con los hermanos Bayumbrosio, que viva Ramón Castilla que nos dio la libertad. Muy bien. ¿Alguien Almirante, más tiene otra pregunta? el señor Hugo Luis, que ha levantado la mano. Sí, adelante, adelante, por favor. Sí, buenas noches. Felicitaciones, capitán. Realmente muy aleccionadora su exposición y necesaria también, porque todos los peruanos debemos saber toda esta etapa tan importante que ha sido dentro del proceso, obviamente, post llamada independencia, entre comillas, que orienta al hecho de que Perú tuvo realmente momentos históricos que pudo realmente desarrollar y en estos momentos estaríamos en otras condiciones. Huelga, digamos, comentar mucho más sobre eso. No obstante, yo vivo en Puno
y yo tengo un contacto directo con el lago Titicaca y es parte de mi vida y mi trabajo estar, digamos, muy afecto al tema del lago Titicaca. Solamente una pequeña aclaración. El Yapura se ha convertido y es, digamos, un barco hospital de la Marina, ¿no? El Yavarí no. El Yavarí, fíjese usted que hace unos 10 o 15 años ha sido adquirido porque lo iban a vender como chatarra, igual que el barco Inca también, ¿no? Que malamente el gobierno agarró y lo vendió como chatarra, un barco que estaba, pues, es decir, en operación, hicieron una, bueno, no quiero, digamos, especular mucho sobre esto, pero fue una canallada lo que hicieron, y ese barco, ¿cómo se llama? Lo deshuesaron y lo chatarrearon. Iban a hacer lo mismo con el Yavarí. Felizmente, la bisnieta del constructor, del creador o del diseñador de Yavarí, que era una inglesa, ¿no? De Yavarí de Yapura, que era una inglesa, lo compró en $5,000. Imagínense. Entonces, ¿qué hizo? Invirtió en agarrar y restaurarlo el barco. El barco Yavarí está catalogado en este momento a nivel mundial como uno de los pocos barcos del mundo que tiene sus piezas originales y que está funcionando todavía a vapor con el mismo sistema que fue, digamos, de manera originaria. Esta señora invirtió tanto que lo hizo al Yavarí un barco turístico y está a servicio del turista. Claro que es un pequeño museo. Lamentablemente esta señora ya está, digamos, creo que en una situación muy difícil, no puede venir al Perú y no sabe qué hacer con el barco y quiere donarlo o quiere transferirlo. Lo ha digamos, ofrecido a diferentes instancias, no estoy muy segura a quiénes, pero nadie le da importancia. Y ahorita el barco está, digamos, en manos de un maestre que ni siquiera es capitán ni nada, que trata de hacerlo sobrevivir. Y un problema gravísimo porque para acodarar, se dice, o digamos, estar en algún lugar, tiene que pagar, digamos, un tributo a la Marina y no sé qué tantos, y hay conflictos. Lamento mucho decir eso porque realmente este barco no debe de estar en esa posición y en esa situación. Debería ser rescatada por la Marina y la Marina debería asumir la responsabilidad de tener ese barco como un barco histórico que esté además en el lago Titicaca y que cumpla las funciones que esa señora quiso que se cumpla, que sea un barco que se muestre cómo eran originalmente los barcos construidos en Inglaterra. Y otra pequeña aclaración, de acuerdo a la historia, tengo entendido que el barco Yapura y el barco Yavarí, cuando llegaron al Perú, llegaron para ser destinados a la selva por el mismo corte que tienen, por el mismo corte que tienen, digamos, de navegación, la forma que tiene para los ríos, y además, porque por los nombres. Bueno, hay río Yapura y el río Yavarín, y por los nombres. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos a puertas con el de guerra con Chile, entonces fueron trasladados muy rápidamente hacia Puno y se armaron acá, digamos, en el lago Titicaca. Esa es parte de la historia, cuán cierta será, no lo puedo aseverar, pero se escucha y sabemos de eso. Solamente era eso que quería contribuir con la brillante exposición, capitán. Sí, señor Hugo. Mire, los buques sí fueron hechos para Puno, ¿no? No fueron para la selva, sino tienen los nombres Yavarí y Apura, efectivamente, que son ríos amazónicos, ¿no? Sí. El ingeniero que creó estos barcos primero fue a Puno para Ah, ver qué caramba. facilidades tenía Puno para poder hacer la construcción de estos barcos, ¿no? Imagínense si los hubieran traído para la Amazonía, los traían navegando, o el buque en todo caso entraba por el Amazonas. El buque dejó las cosas en Arica, encajonado. Es más, le comento que los dos buques no tienen el mismo tamaño, porque resulta que varias mulas se perdieron en el camino. O sea, se tuvo que improvisar. Es más, cuando han sido en el gobierno de Cáceres, los trenes y estas embarcaciones pasaron a ser la Peruvian, o sea, una compañía inglesa que hacía funciones de transporte que en el año 75 el general Juan Velasco Alvarado lo estatiza y se forma en AFER, ¿no? En AFER Perú, y estos buques también eran parte del Estado que, como usted lo ha dicho, ¿no? Lo dejaron pues al abandono, ¿no? Pero estos buques afirmaron la peruanidad y como bien lo dice usted, yo también concurro con usted, la Marina nunca ha debido dejar estos buques por un tema es un símbolo, un símbolo de unión con los ingleses. Fíjese que los nietos de los trabajadores del astillero vinieron a hacer el recorrido, en que usted debe haber sido testigo de ello, si es que vivía en Puno en esa época, que hicieron este camino a pie, o sea, como emulando a sus tatarabuelos, ¿no? Para Sí, sí, llevar sí, eh, estas piezas a Puno, ¿no? sí. Y Hicieron una simulación con esta llamas. presencia de estas embarcaciones, incluso si vamos a la guerra con Chile, también hay una embarcación Colo Colo que llevan los chilenos empleando el tren entre Arequipa y Puno.
embarcación que la quieren poner para contrarrestar al Yabarí y Yapurá que habían sido comprados 30 años antes de la guerra, 20 años antes de la guerra, ¿no? Entonces, yo le agradezco su participación, concurro con usted, esos buques no se deben perder, son los buques ingleses más antiguos navegando en el mundo, ¿no? Y es importante, ¿no? O sea, porque no solamente es la construcción inglesa, sino el mantenimiento peruano, eso tiene que No, verlo también. además el tesoro tecnológico que está guardado aquí, que los ingleses bien quisieran tenerlo. Usaban bosta de auquénido ¿Sí? como combustible para el vapor, imagínese eso pues el Ahora inglés no se le ocurrió, el que se le ocurrió fue a los peruanos, porque no hay leña en Puno. no había leña, pues sí, eso es razonable. Muchas gracias nuevamente. Ha sido un gusto. Bueno, Saludos a Puno. permítanme tomar la posta para esta sugerencia tan interesante. Yo me comprometo a hacerle llegar este pedido al comandante general de la Marina. No sé qué reacción tomará, si es que ya a lo mejor hay alguna decisión al respecto, pero por lo menos voy a hacerle llegar esta inquietud. Yo también estoy de acuerdo que esos buques no se deben perder. Lo mejor que podrían hacer es convertirlo en un museo, si es que no pueden hacerlo de otra forma, pero no desaparecerlos. Gracias por su contribución, señor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o sugerencia? Bueno, eh, hemos logrado tener casi 45 participantes en esta, en realidad 42 participantes en esta reunión. Eh, hay muchas veces que por la hora, por, por lo que sea, no tienen tiempo de hacerlo. Dicho sea de paso, esta conferencia ha sido grabada. O sea, todos aquellos que deseen ver la grabación o si tienen algún amigo interesado en el asunto, nos pueden pedir la grabación y nosotros estamos dispuestos a otorgarla sin ningún problema. Guillermo Cox, ¿ibas a preguntar algo? Me parece, como has perdido tu Bueno, micro. un comentario sobre Yabarí. Algo conversamos hace unas semanas ahí. Bueno, sí, el caso del Yabarí es un caso muy especial, ¿no? Esta señora lo compró eh, hace muchos años, creo que en el año 80, en el año 90, por casualidad. Yo he sido el último presidente de la Asociación Yabarí, que en el Perú, entre comillas, administraba el Yabarí, ¿no? El buque. Ahora eso se ha desactivado y sí existe la intención de transferir, ¿no? La propietaria quiere transferir, ¿no? el buque y estamos por tener una reunión que debió de haberse producido hace unas semanas para definir el destino del Yabarí. Y como conversábamos, ¿no? El destino ideal sería su vuelta a la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Que lo podría mantener en el lago Titicaca en su condición de museo. Tiene en este momento reconocimiento del Ministerio de Cultura como museo y creo que es el único museo flotante, la única nave que está reconocida como un museo en el Perú, ¿no? El Yavarí ha sido restaurado, ¿no? No sé, a un 70-80%. Y dato curioso, tiene ahora un motor diésel del año 1913, no fabricado por lo que hoy día es la Volvo, que es una joyita porque es el motor diésel marino más antiguo funcionando en este planeta, ¿no? Sí, tiene una serie de características y de detalles que nos hacen pensar a mucha gente que realmente debería de ser reevaluado y repuesto, ¿no? Como parte de la Marina de Guerra del Perú. Ya vamos a tener, apenas tengamos esa reunión, vamos a tener ocasión de conversar con el instituto, con el museo y no tomar
tu ofrecimiento de conversar con el comandante general de la Marina y ver cómo, ¿no?, hacemos esto posible y que Yavarí vuelva a florecer en Puno. Este caballero que hoy día maneja el Yavarí y su esposa es, si bien no es un técnico diplomado, es un técnico empírico de primera línea, ¿no? Conoce el buque como nadie, conoce el motor como nadie y no ha sido reconocido muchas veces por expertos internacionales que han visitado el buque, ¿no? Es realmente el caballero este también es, ¿no?, sumamente valioso y gracias a él el Yavarí sigue flotando todavía en el lago Titicaca. Nada más. Muchas Bueno, gracias, Cristóbal. gracias, Guillermo. Ven estas reuniones cómo sirven para intercambiar ideas que pueden ser utilizadas en forma favorable y todos de esa forma nos ilustramos. Aquí veo también a nuestra amiga Alessandra Canesa. Ella siempre tiene intervenciones muy oportunas. No sé si querrás decir algo ahora, Alessandra. Prende tu micro, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Antes de hablar de lo que yo he enviado, me gustaría mencionar algo sobre lo que ha dicho Guillermo. Sería muy valioso que se haga un librito sobre el Yavarí para los niños, porque piensan hacer un museo, pero un librito pequeño, 16 páginas, con todas las no sé, podría ser con un croquis, con dibujos, con fotos, con la historia. ¿O acaso ya lo tenemos? No creo, pero pues se podría hacer. Lo dejo ahí para que lo piense. Después, ¿ah? No, discúlpame, no quería No, interrumpir. no, sigue, sigue. No, 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 sigue, iba a hacer un ya, comentario. Hay una página web, ¿no? ya, Que describe la historia del Yavarí, las ya. características, los Ya, trabajos que se han hecho, etcétera, ¿no? No sé qué tan al día está, pero hace por- unos 5 o 6 años estaba al día. Tiene muy buenas fotos y tiene toda la información, digamos, necesaria para elaborar un librito como el que propones, ¿no? perfecto, gracias. Voy a buscarlo y ya estaré molestando a Cristóbal y a ti para hacer el librito con esa información y lo que falte. Lo que yo he mandado es que usted, el autor, el conferencista, excelente exposición y todo, pero casé un nombre que conocía muy bien y es el del Pisco Punch. Hace varios años, en el 2006 más o menos, me contactó un autor peruano de San Francisco llamado Guillermo Toro Lira y quería hacer el libro del Pisco Punch. Yo no sé si ustedes conocen el libro, es un libro que me parece que no se ha vendido en Lima, yo lo tengo acá, se llama Alas de los Querubines, y lo que le envié a Juan Carlos es la receta del pisco punch, a ver si alguien se anima a hacerla, es un poco complicada, pero es la receta del pisco punch que se hacía en el exchange, en el Bank Exchange de San Francisco, cuando todavía existía y no estaba esa zona bajo el agua, porque ahora esa zona donde estaba el Bank Exchange eh, está bajo el agua. Y lo interesante también es que el pisco punch era la bebida favorita de Mark Twain, que la apodó como alas de los querubines, ¿no? Esta bebida, el pisco punch. Y tenía una particularidad. Originalmente, yo les he puesto la receta, bueno, he enviado la receta, originalmente llevaba infusión de hojas de coca, cosa que ya no utiliza, pero está la receta, si quieren pueden probar, es un poco complicada y cuando se presentó el libro lo prepararon, fue muy simpático todo, pero es un hito, porque es una bebida que nosotros, yo no la conocía, porque es original de Estados Unidos. ¿Y por qué?
porque estos piscos, o sea, las botellas del pisco, se iban a Estados Unidos durante la fiebre del oro para la gente que iba a trabajar en la búsqueda de oro. ¿Y quiénes eran? Los mineros peruanos. Entonces los barcos pasaban por el Perú, recogían todo, recogían los piscos, recogían las palas, las velas y por supuesto los mineros peruanos que eran maestros en la búsqueda. Interesante, bien interesante también eso. Claro que estábamos hablando de Ramón Casilla, pero todo está relacionado al Perú en esa época. Perú era lo máximo. Bueno, ahí los dejo para ver si se animan a preparar el pisco punch y rescatarlo. Y Alessandra, dime. el pisco en realidad llega en 1791 por esas costas. Va un almirante limeño, español, ¿no? Que es Bodega y Cuadra. Incluso Bodega y Cuadra tiene el nombre de una isla que comparte el almirante español con un almirante francés, que es Vancouver. El almirante Vancouver discute con Bodega y Cuadra y a las finales se ponen de acuerdo, hacen una línea, dicen ya, este es Francia y este es España. Perfecto. Entonces, en honor a eso, hay una isla Cuadra, Vancouver. El Cuadra ya lo han borrado, ahora solamente quedó como Vancouver. O sea, porque el territorio se quedó a las finales, lo que hoy es Canadá. Claro, Pero claro. ya o sea, antes de la fiebre del oro, ya el pisco andaba por esa costa oeste, y había un comercio porque los buques del Callao incluso capturaban piratas Claro. por ahí, Hawkins Sky por ahí, ¿no? Que dicho sea de paso, ayer es un aniversario de Blas de Lezo, también otro personaje, ¿no? O sea, el Sí, pisco es de la época colonial. sí, claro que sí, es de la época colonial y acá incluso hay información sobre la cantidad de piscos, porque piscos eran las botellas. A las botellas de pisco las llamaban pisco, esas botellas de ¿qué eran? De alfarería, pues, ¿no? Pero es interesante porque son cosas que no nos enseñan, ¿no? En los colegios esas cosas, bueno, no van a hablar de pisco, pues, pero es interesante que la peruanidad pues ha dado muchas cosas, Y incluso es un negocio alas a los importante, ¿eh? peruvinos. Es Sí, un negocio importante de dar las señas que en el siglo XIX el pisco punch lo tomaban desde Vancouver hasta San sí, Diego, en toda la costa oeste norteamericana con la fiebre del oro. Y el pisco lo claro. recogían efectivamente de acá, ¿no? Y se lo llevaban para Ujú, allá. ujú. Ya el punch, que creo que tú has dicho la receta me parece que va con piña. Sí, no, la original tiene piña, la Sí, receta original tiene piña. Lo que pasa es que tiene, mira, no sé si Juan Carlos, creo que No, sí, por si ha acaso, puesto la receta. hemos incluido dos cosas Ujú. para que cualquiera pueda bajarla. Una es la receta del Pisco Punch y la otra es la conferencia o el artículo que presentó el almirante Llosa. Las dos Claro, están puestas, o sea el que de las Ramón pueden bajar para Castillo, verlas. sí. Sí, o sea, si quieren probar a hacer el pisco punch, acá está. Ahí Sí, está la también. receta. Está la receta completa, paso a paso, paso a paso, con todos los ingredientes, botella uno, 2, 3. Y fue muy famosa, o sea, fue una bebida sumamente famosa y nosotros acá, yo no me enteré hasta que no me hablaron de este libro. Y yo, sí, pero ¿cómo puede ser? Y hay otro libro más de donde se toma la idea, que un libro sobre, digamos, sobre lo que sucede, ¿no? En San Francisco y las cosas típicas y eso. Pero bueno, dejemos el pisco que es una anécdota, pero a mí lo que me interesa es el yabarí, que sí me parece interesante y sí se podría difundir, tener un barco así, pues un buque que así. marca, que marca la inclusión del altiplano y de la Amazonía en el concepto de división de Así es. Estado, lo cual es mi tesis doctoral. O sea, Ah, en el siglo caramba. XIX muy poca gente veía pues la selva, lo veían pues si en el siglo XX regalaron pedazos de selva.
Claro. y se forma pues, el Frente Patriótico de Loreto, ¿no? O sea, por un tema Claro. de soberanía, ¿no? Sí, Que pues. Castilla sí, sí lo da. Castilla firma la soberanía, o sea, 1 centímetro de territorio no ha perdido Castilla. Si hubiera seguido la política de comprar cuando compren uno, nosotros compremos dos, no pasaba la guerra del Así Pacífico. es. Así es. Muy Eso es bien, Castilla. Bueno, muy bien, muchas gracias. gracias a Este, ustedes también ha por sido una, dejarme intervenir. ha sido primero una conferencia muy interesante y después una conversación también muy interesante. Creo que hemos aprendido todos muchas cosas y nos da enseñanzas que podemos transmitir a muchas personas. Bueno, lo único que me queda ahora con palabras finales es primero felicitar al expositor, el comandante Gaetano Guevara, que fue a mi oficina hace un mes y medio más o menos, recién lo conocía, y intercambiamos ideas y me di cuenta pues de la calidad, que- de la calidad de él en el sentido de conocimiento que tenía de la historia, sobre todo de esa historia que nosotros ignoramos bastante, porque la historia del siglo XIX solamente nosotros vemos la independencia y después nos saltamos a la guerra con Chile y prácticamente el común de los peruanos no estudia, no aprende nada más, no se ve algo de Cáceres, algo de Piérola, pero en realidad gobernar el Perú en esa época debió ser terrible. Bueno, gobernarlo ahora también es terrible, ¿no? Parece que no hemos mejorado mucho en eso, pero en fin, eran otras circunstancias. Bueno, quiero agradecer también a todos los oyentes, a todos los que han intervenido. Ha sido un grupo bastante regular para esta hora y simplemente quiero invitarlos a que nos sigan. Nosotros tenemos conferencias, como repetía, aproximadamente 2 veces al mes. Este mes posiblemente tengamos 3, porque ya hemos tenido 2. Esta semana al comienzo y ahora la de Gaetano Guevara. Vamos a seguir con ese objetivo de transmitir peruanidad, transmitir lo que se llama la conciencia marítima, una de nuestras funciones que está escrita inclusive en nuestro estatuto, y que debemos transmitir la conciencia marítima a todos los habitantes del Perú. Y yo creo que conciencia marítima en este momento la tienen muy pocos, unos cuantos en Lima, la mayoría en Lima, por supuesto, algunos en la costa peruana, y después, para de contar, bueno, en Iquitos también hay conciencia, vamos a llamarla marítima, pero también muy poco diseminada. En general, el poblador del Perú desconoce por completo la importancia del mar, la importancia de los ríos en la Amazonía. Imagínense, ustedes cuando han leído, no sé si han leído que el canal de Panamá se ha secado, se está secando, imagínense, ¿qué puede pasar? Y también he escuchado que el lago Titicaca está sufriendo bastante por eso. Entonces, el agua es vida, y sin agua no podemos vivir, y nosotros vivimos del océano. Nuestras lluvias provienen de la evaporación del océano y que después por los vientos, por la rotación de la Tierra llega a la serranía, en donde llueve y se convierte en cerros nevados, y después de ahí viene nuestra agua, el agua que bebemos día a día, al final ha nacido del mar. En fin, bueno, tenemos mucho para hablar sobre eso. Nuevamente quiero agradecer a Gaetano Guevara por su exposición y decirle que nuestras puertas están abiertas para cualquier otra exposición que él tenga, y podemos ayudarlo también con el asunto de la impresión de su libro. Ojalá esté pronto, y también voy a tomar la sugerencia de Alessandra sobre las historietas para niños. Vamos a ver si podemos hacer eso. Pero eso es un trabajo bien delicado. Tenemos que conseguir una persona dedicada a eso, un dibujante que sepa convertir la idea en algo que sea digerible por los niños, y por supuesto después llegar a la parte más costosa, que es la impresión y esas cosas, ¿no? En fin, ya veremos cómo hacemos. Muchísimas gracias, y esta es una forma, como yo siempre digo, estamos haciendo patria. Esa es la forma, esta es una forma de hacer patria en nuestro pequeñísimo mundo que tenemos acá. Si eso lo transmitimos,
vamos a tener éxito después en el futuro para tener un Perú más grande. Y como decía Gaetano, llegar a lo que Castilla quería, estar en el primer mundo, ser una potencia mundial. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Chao, Señores, sí, gracias. almirante. Muchas Gracias a gracias. todos. Vamos a colgar el video en nuestro portal de YouTube, donde pueden encontrar diversas conferencias muy interesantes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Hasta luego.